Vamos a esperar unos minutos para que se conecten nuestros seguidores y por mientras les voy a dejar acá en los comentarios la temática sobre la que vamos a hablar hoy día, que está sumamente interesante. Así es que vamos a fijar el comentario. Súper, ahí ya se van uniendo algunos de nuestros seguidores, de nuestras seguidoras. Hola Félix, hola Cristóbal, hola Eselara. Vamos saludando aquí a nuestros seguidores y seguidoras. Y les comento que junto con darles la bienvenida y gracias por estar conectados, ¿cierto? El día de hoy. Les comento que soy Fabiola Cabezas, soy la coordinadora del área de litigios de Fundación Pro Bono y me es muy grato estar el día de hoy acá con ustedes porque hablaremos sobre un tema muy importante y es el comentario que pueden ver ahí abajo: ¿qué debes saber sobre el inicio y el término de la relación laboral si eres trabajador o trabajadora? Y quien va a responder todas nuestras preguntas el día de hoy será el abogado Cristóbal Rabi, que es socio del estudio jurídico Prieto, a quien ya van a conocer en unos minutos. Pero y aquello, y mientras esperamos que nuestros seguidores y seguidoras se sigan conectando, les comentamos a quienes no sepan que Fundación Pro Bono otorga asesoría jurídica gratuita a personas y grupos en situación de vulnerabilidad y da apoyo legal a organizaciones sociales y esta asesoría es otorgada por nuestros miembros de Fundación Pro Bono, que son abogados, abogadas individuales, estudios jurídicos, fiscalías también. Y por lo tanto, si tú tienes dudas, tienes alguna consulta legal, nos puedes escribir a través del formulario en www.probono.cl. Y recuerden entonces, a quienes se van uniendo en estos últimos minutos, que nuestra temática de hoy día, lo que nos convoca, es la pregunta, gran pregunta: ¿qué debes saber sobre el inicio y el término de la relación laboral si eres un trabajador o trabajadora? Y por supuesto, las preguntas relacionadas a este tema las pueden ir dejando en la casilla que van a encontrar ahí abajo y las vamos a ir respondiendo a medida que vaya avanzando nuestra conversación con Cristóbal. Así es que los invitamos a todos y a todas a poder hacer sus consultas. Aprovechen este momento en que sus preguntas van a ser respondidas en vivo por Cristóbal Rabi, abogado, socio del estudio jurídico Prieto, que es miembro de Fundación Pro Bono. Así que les vamos a pedir acá encontramos ya la solicitud de conexión de Cristóbal y lo vamos a aceptar. Ahí estamos. Cristóbal, ¿cómo estás? Hola Fabiola, ¿bien y tú? Bien, también. Un Qué gusto bueno. tenerte acá con nosotros. De verdad, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Pues muy entretenida estas oportunidades para conversar sobre temas contingentes. Sí, justamente les decíamos acá a nuestros seguidores y seguidoras que aprovecharan el momento porque van a ser respondidas las preguntas en vivo en esta ocasión. Sin Buenísimo. perjuicio, sin perjuicio de que, por supuesto, si tienen consultas en el futuro o saben de alguien que tenga alguna duda sobre esta temática, este video va a quedar en nuestro Instagram disponible para que lo puedan reproducir cuantas veces quieran, ¿ya? Así es que te pido, Cristóbal, para poder comenzar, que te presentes, ¿cierto? Que nos des el honor de poder presentarte. Bueno, muchas gracias Fabiola y muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando en esta transmisión en vivo. Mi nombre es Cristóbal Reipi. Como comentó la Fabiola, yo soy socio de Prieto, un estudio jurídico con más de 40 años de existencia. Y junto con otro socio de la oficina, Cristian von Bergen, yo encabezo, digamos, el área laboral de la oficina. Somos un grupo de 6 abogados que nos dedicamos 100% a estos temas. Y somos también, hace muchos años, miembros de la Fundación Pro Bono. Y no es primera vez que están en una actividad de transmisión en vivo con nosotros, así que Así súper, es. estamos súper agradecidos de poder contar con todo el apoyo, el compromiso de ustedes y vamos a lo que nos convoca, ¿te parece? Perfecto. Démosle. Súper. Entonces, primero vamos a tener un acercamiento general, ¿cierto?, de la temática sobre la relación laboral,
respondiendo a esta gran pregunta, ¿qué es la relación laboral, cierto? Y luego nos vamos a ir adentrando en temas más específicos. Por ejemplo, nos surge la consulta sobre si me pueden despedir estando en suspensión de la relación laboral. ¿Ya? Ujú. Entonces, dentro de todas estas preguntas y yendo a lo general, te consultamos, Cristóbal, en qué casos, cuándo estamos frente a una relación laboral con contrato de trabajo. Bueno, esta es una pregunta súper importante porque muchas veces existen las dudas, digamos, si es que una persona tiene que prestar servicios bajo un contrato de trabajo probablemente tal, o como comúnmente se denomina el boletear, ¿no es cierto? Un contrato a honorario. Y el Código del Trabajo es bien claro en señalar que cualquier relación entre un empleador, digamos, entre dos personas, en la que una se desempeña bajo un vínculo de subordinación y dependencia, constituye una relación laboral, por lo tanto regulada por las normas del contrato de trabajo. ¿Cuándo estamos frente a una relación de subordinación y dependencia? Básicamente, en términos simples, cuando el trabajo se ejecuta bajo órdenes directas, digamos, de una jefatura, cuando se tienen que rendir cuentas del trabajo realizado, ¿no es cierto? Usualmente en una relación laboral se cumple un horario, se tiene una oficina o un lugar de trabajo al que concurrir, eh, no sé, una persona tiene asignado un correo corporativo, un correo electrónico corporativo de esa empresa, se es parte de la empresa, se es parte de la organización. ¿Ya? En esos casos estamos hablando siempre de que hay una relación laboral regida por un contrato de trabajo y por lo tanto por las normas del contrato de trabajo. Y acá es bien importante una cosa, que da lo mismo en términos generales lo que las partes firmen. Las partes pueden firmar, por ejemplo, un contrato a honorarios, pero si en la realidad y en la práctica esa relación de trabajo se ejecuta bajo un vínculo de subordinación y dependencia, estamos frente a un contrato de trabajo, ¿ya? Independiente de lo que las partes puedan haber escrito. Ya, perfecto. Y en ese sentido, entonces, ¿tiene que existir alguna estabilidad en los servicios o en la labor que uno desempeña en ese lugar? No, no necesariamente. De hecho, la relación laboral no está determinada por la duración del vínculo. ¿Ya? Muchas veces se dice, oye, yo necesito contratar a una persona para que haga un trabajo de un día o incluso de una hora. ¿Ya? Si es que ese trabajo de una hora se ejecuta bajo un vínculo de subordinación y dependencia, es una relación laboral y debiera regirse por las normas del Código del Trabajo. Ya, perfecto, me queda súper claro, claro, Cristóbal. Y ahí entonces, respecto de lo mismo, respecto de la relación laboral, tú nos mencionaste el contrato de honorarios, ¿cierto? Sí. O con boleta. ¿Cuándo estamos frente a un contrato honorario o con boleta? ¿Hay alguna formalidad de eso o puede ser más informal? Bueno, analizado, digamos, en contrario a lo que te acabo de señalar, vamos a estar frente a un contrato realmente honorario, una prestación de servicios civiles, cuando ese servicio se preste de manera independiente, ¿ya? Y quizás puede ser bueno para efectos de que la gente entienda cuándo estamos efectivamente frente a un contrato a honorarios, poner ejemplos. Y el clásico contrato a honorarios, por ejemplo, existe entre un cliente y su abogado, ¿ya? En que la labor el abogado no la realiza bajo un vínculo de subordinación y dependencia respecto de su cliente, sino que el abogado con sus conocimientos en el fondo ejecuta el servicio que se le ha encargado, que puede ser, por ejemplo, una defensa judicial, pero en base a los conocimientos que él tiene y no a las instrucciones en el detalle que recibe de parte de su cliente. Otro ejemplo muy claro, la relación que existe entre un paciente y un doctor, por ejemplo. Uno va al doctor, ¿no es cierto? Lo atiende un médico, un doctor, y esa persona no ejecuta su servicio, no presta su servicio bajo una subordinación del paciente, sino que lo presta de manera independiente en base a sus conocimientos. En esos casos, claramente estamos frente a una relación civil, a honorarios, ¿ya? Y no frente a una relación de subordinación y dependencia, por lo tanto, ese tipo de relaciones no se rige por el Código del Trabajo. Entiendo, entonces, poniéndolo, por ejemplo, en otra situación, una persona que desempeña labores de albañilería, por ejemplo, ¿ya? Como Uh -huh. albañil. Trabaja para una inmobiliaria en un proyecto establecido, ¿cierto? Que va a durar 2 años, 3 años, la construcción, ¿cierto? En ese caso estaríamos frente a una relación laboral bajo un contrato de trabajo. En cambio, si esta persona que trabaja como albañil va a una casa a hacer una reparación específica, eso sería con una relación frente a un contrato de honorario o con boleta.
Sí, es un buen ejemplo. Yo creo que precisamente diste en el clavo, digamos, con el tipo de labor que se realiza y digo, no tiene que ver mucho con la duración de la labor, sino que con la forma en cómo la persona presta sus servicios, ¿ya? Normalmente el albañil que trabaja en una obra, ¿no es cierto?, construyendo un edificio, va a trabajar en base a las instrucciones directas y precisas que le dé el administrador de la obra, por ejemplo, la empresa constructora. En cambio, si tú contratas, por ejemplo, no sé, un albañil para que en tu casa haga un arreglo específico, o un gaffiter, por ejemplo, para que haya arreglar una llave de paso de la casa, él va a realizar su labor en base a sus conocimientos técnicos para arreglar esa llave. ¿Ya? Si la relación se invierte, digamos, y yo contrato a esta persona para que haga una labor bajo mi directa supervisión e instrucciones precisas, ahí incluso también podríamos perfecto un contrato de trabajo. Pero cuando el gaffiter va a la casa y yo le hago un encargo, digamos, oiga, necesito que me arregle una llave, el gaffiter ve cómo lo hace, ve si es que tiene disponibilidad o no para hacerlo, y él me va a decir, ok, voy, me puedo comprometer a ir hoy día, pero no tengo yo una facultad para exigirle, digamos, el cumplimiento de un horario, ni nada de eso. Entiendo, o sea, hay situaciones súper cotidianas en que nosotros podemos darnos cuenta de cuándo estamos frente a un contrato honorario con boleta y cuándo hay una relación laboral con un contrato de trabajo. Exactamente. Si, por ejemplo vamos a la calle y empezamos a mirar las diversas situaciones, nos encontramos con una construcción, probablemente esas personas que están trabajando ahí están con un contrato de trabajo en una relación laboral. Así es, así es. Súper. Y ahí pasando ya un poco más al detalle, Cristóbal, ¿cuáles son las cláusulas mínimas? ¿Qué es lo básico que tiene que tener un contrato de trabajo? A ver, lo básico que tiene que tener un contrato de trabajo está regulado de manera bastante, digamos, pedagógica en el artículo 10 del Código del Trabajo. Y básicamente lo que señala esa norma es que el contrato de trabajo tiene que tener ciertas cláusulas mínimas. Y estas son el lugar y fecha de celebración del contrato, la individualización de las partes, con su nombre, su RUT, su domicilio y su fecha de nacimiento, la naturaleza de los servicios que se van a prestar, es decir, el cargo para el cual yo estoy contratando a esa persona. También debe contener el lugar donde se van a prestar los servicios, ya sea en una oficina determinada o puede ser también una zona geográfica delimitada. ¿Ya? Eh, por otro lado, también tiene que contener el monto, el periodo y la forma de pago de la remuneración. ¿Ya? Se tiene que indicar en el contrato cuánto va a ganar la persona por los servicios que está contratando, y obviamente también todos los otros beneficios económicos, la gratificación, si es que le van a pagar una asignación de movilización, de colación, etcétera. También tiene que contener la duración y la distribución de la jornada de trabajo. Esto es súper importante. O sea, el Código del Trabajo regula la relación laboral, la jornada que puede durar la relación laboral y establece que tiene que tener un máximo de 45 horas semanales. La jornada ordinaria, hay excepciones, pero 45 horas semanales. Entonces, en el contrato tiene que decirse cuántas horas a la semana va a trabajar la persona y cómo se va a distribuir esa jornada en la semana. Ya, si es de lunes a viernes, si es de lunes a sábado, y a qué hora entra a trabajar y a qué hora sale. ¿Ya? También hay casos cuando los trabajadores prestan servicios sin una supervisión directa inmediata, pueden quedar lo que se llama afectos al artículo 22, inciso segundo del Código del Trabajo, ¿ya? Yeah. Que básicamente es una norma que exime, digamos, de alguna manera del control de jornada a ciertos trabajadores que prestan servicios de una manera determinada y por lo tanto esas personas no tienen en teoría un horario de entrada y de salida. ¿Ya? Sí tienen derecho a descanso y otras cosas, pero no tienen un límite en la jornada semanal que deben trabajar. ¿Ya? Por otro Cristóbal, lado, sí, una consulta, y en ese caso que nos comentas, igual existe un límite de la jornada en cuanto a horas, no necesariamente horario, pero sí no, límites de horas. no existe un límite de horas establecido en cuanto a la forma, a la cantidad de tiempo que deben trabajar, pero sí existen y son plenamente aplicables las normas relativas a los descansos. ¿Ya? Por lo tanto, una persona con su artículo 22, de todas maneras, tiene derecho al menos a un día de descanso a la semana. ¿Ya? Eso también es una pregunta que muchas veces se hace, porque a veces dicen, no, esta persona está en el artículo 22, así que puede trabajar 24/7. No, Claro, no es así. ¿Ya? E perfecto. incluso ahora con la ley de teletrabajo, las personas que están sujetas al artículo 22 tienen un derecho de desconexión que se llama de 12 horas al día. ¿Ya? Por lo tanto, de todas maneras, en ese caso, la jornada máxima en el teletrabajo para las personas sujetas al artículo 22 va a ser un máximo siempre de 12 horas al día. Y eso a propósito de las últimas modificaciones, o digamos las más recientes a propósito del teletrabajo y el COVID. Exactamente, exactamente. Entiendo. Y
entonces, en aquellos casos que es artículo 22, como tú nos comentas, ¿tiene que estar expresamente en el Sí, contrato? sí, Ya. tiene que señalarse en el contrato, si es que está sujeto a jornada, tiene que señalarse la distribución y duración de la jornada. Si es que está afecto al artículo 22, se debe establecer en una cláusula que la persona, atendida a las funciones que realiza, está afecta al artículo 22 del Código del Trabajo. Perfecto. ¿Y es necesario que se señale también la hora de colación? Es necesario que se señale, a ver, lo que pasa es que la hora de colación está establecida por ley, ¿ya? Y establece como un mínimo de media hora, ¿ya? Ahora, las partes pueden pactar si es que esa hora de colación es o no imputable a la jornada de trabajo, ¿ya? Ah, Por lo ya, tanto, eso es lo que normalmente se pacta cuando las partes acuerdan no imputarla a la jornada de trabajo, o sea, descontarla del máximo de horas trabajadas al día, se señala expresamente. Si no se dice nada, se entiende que la media hora o la hora de colación que se da es imputable a la jornada de trabajo. comprendo, Por comprendo. lo Ok, tanto, forma parte de la jornada de trabajo. ya, entiendo. Y entonces ahí, esas serían entonces todas las cláusulas Adem- básicas. adem- además, hay una cláusula adicional, digamos, que también es bien importante, que es el plazo del contrato. ¿Ya? Los contratos pueden ser a plazo fijo, digamos, con una fecha en que termina, o pueden ser a plazo indefinido. ¿Ya? También pueden ser por obra o faena determinada. Esos son los Ya. tres tipos, digamos, de contratos que existen. Perfecto, claro. Entonces eso Ujú. también tiene que estar expresamente establecido Exactamente, en el contrato. así es. Entonces vamos a dar un minuto para poder ahí saludar a todos nuestros seguidores que están conectados, a María José, a JP, a Liliana, a José, a Benja, Erika, Alfonso, Lady, Fanny, Sebastián, Sofi, Florencia, Cali, Andrea, así que muchas gracias por estar conectados, conectadas y les pedimos entonces que permanezcan acá porque se viene más información súper, súper útil, ¿cierto? Para nuestra cotidianidad, para todas las personas que están trabajando o las personas que van a comenzar a trabajar, ¿cierto? Principalmente en este espacio de nuestra transmisión en vivo para aquellas personas que recién van a comenzar a trabajar o que quieren hacer una revisión, ¿cierto?, de su contrato y ver si efectivamente están todas las cláusulas mínimas que establece la ley, que exige la ley para el contrato de trabajo. Cuéntanos, Cristóbal, ya tenemos nuestro contrato escrito, ¿cierto? Sí. Y ahora viene la etapa de firmar el contrato, ya estando de acuerdo en todas las cláusulas del contrato. ¿Existe algún tiempo, primero, existe algún tiempo entre que ya estamos de acuerdo en las cláusulas, ¿cierto? Que pudo haber sido, por ejemplo, un acuerdo verbal Ujú. y que las llevamos al papel. ¿Hay un tiempo para escriturar este contrato? Sí, la ley establece distintos plazos dependiendo del tipo de contrato, pero la regla general es que el contrato de trabajo se debe escriturar en un plazo máximo de 15 días desde que se inicia la prestación de los servicios. ¿Ya? Esa es la regla general. Y en ciertos casos, como en el caso de los contratos a plazo fijo que duran 30 días o menos, y en los contratos por hora o faena, la ley establece un plazo de 5 días para escriturar el contrato. Ya. Y esos son 5 días, los cuantos días de la semana, de corrido, Hábiles, días hábiles. hábiles. Ya, Sí, de ya, lunes a sábado perfecto. es día hábil. El sábado siempre, salvo algunas cosas muy puntuales, el sábado siempre es hábil. Ya, entendido. Y entonces ya se escribió, ya se redactó el contrato, ¿cierto? Ya está escrito, se puso Así es. a disposición del trabajador, ya están de acuerdo en todas las cláusulas, está todo impecable. ¿Cuáles son las formalidades, ¿cierto? Para poder firmar este contrato. Y es necesario, y esto es algo que se consulta bastante y que Mm. se genera bastante confusión, si es necesario ir a firmar a una notaría o no. Ya, a ver, el contrato por normativa, a pesar de que el contrato de trabajo es un contrato consensual, esto quiere decir que digamos, la relación laboral se va a perfeccionar con la prestación de los servicios, con el acuerdo al que lleguen las partes, incluso verbalmente, la ley de todas maneras exige que se escriture, ¿ya? Eso es lo que habíamos conversado antes, dentro de los plazos que ya señalamos. Y la formalidad respecto de la firma del contrato es simplemente que las partes firmen el contrato. En términos, la norma general es que no es necesario que el contrato se firme ante notario, ¿ya? Eso por regla general. Ahora, hay ciertas excepciones muy puntuales que básicamente dicen relación con los contratos de trabajo que firman personas extranjeras, ¿ya? Que el Departamento de Extranjería exige que el contrato esté firmado ante notario para efectos de los trámites de las visas, ¿ya? Pero eso por un tema puntual. En norma general, una persona que está
con una situación migratoria regular en Chile, ya sea porque es chileno o porque es un extranjero que ya tiene una visa y que le permite trabajar, no es necesario firmar el contrato ante notario. Ya, entonces ahí podría ser una firma simple, es decir, Así solamente es, que firme y se lo entregue al empleador y el empleador lo firme y tengamos una copia con ambas firmas. una copia cada uno, exactamente, Una copia cada uno, exactamente. ya. Sí, Perfecto. así es, así Y es. entonces, qué bueno eso, que la gente sepa, ¿cierto? Que nuestros seguidores sepan, que las personas que llegan a la fundación u otras instancias que tengan dudas, sepan de que no es necesario que esté firmado ante notario, porque hemos en algunas ocasiones escuchado que algunos empleadores dicen, no, es que este contrato no está ante notario, por lo tanto no es válido, yo no voy a hacer valer nada de lo que está en el contrato. Entonces, ahí es donde se nota que No, es eso, necesaria la sí, información. eso no es así. O sea, el contrato no tiene que estar firmado ante notario y lo que esté firmado en el contrato es perfectamente exigible, aunque no esté firmado ante notario. Súper, muchas gracias Cristóbal. Y saludamos a las personas que se van conectando. Y nos dicen acá, por ejemplo, muchas gracias por comentar todo esto, es tan necesario. Así que vamos ahí súper, súper Cristóbal, porque de verdad que es una información que cuesta en algunas ocasiones encontrar, aunque a pesar de que hay portales también y portales de información de la Dirección del Trabajo, ¿cierto? Y también hay información disponible en Ayuda Legal Chile, que Ujú. también es información que se deja a disposición por parte de Fundación Pro Bono y sus miembros. Así es. Ahora vamos ya a esto de un poco los cambios que han habido durante este último tiempo y también surge la duda sobre qué pasa si yo estoy recibiendo algunos subsidios del Estado, ¿ya? Ujú. Por temas relacionados al COVID. ¿Puedo igualmente tener un contrato de trabajo? ¿Pierdo los subsidios si me contratan? Sí, a ver, esta es una pregunta súper importante porque muchas personas tienen temor de perder los beneficios que está otorgando hoy día el Estado producto de la pandemia si es que firman un contrato de trabajo. Y la verdad es que eso es un mito que creo que es importante clarificar, porque no es así, ¿ya? De hecho, por ejemplo, el IFE, que yo creo que es el subsidio, digamos, o la ayuda más famosa hoy día, es universal. Por lo tanto, no tiene relación si es que tú disminuiste o no tus ingresos o si estás o no contratado. Si tú firmas un contrato de trabajo, vas a poder seguir recibiendo el IFE sin ningún problema. Y es más, existen, por ejemplo, hoy día subsidios a la contratación, en que el Estado lo que está haciendo es para fomentar precisamente que la gente firme, suscriba contratos de trabajo y se inserte en el mercado laboral, está entregando subsidios que incluso complementan la renta que el trabajador recibe de su empleador en montos bastante relevantes, pueden llegar hasta 250.000 pesos aproximadamente de extras, ¿ya? Que lo da el Estado directamente al trabajador, o sea, no pasan ni siquiera por la empresa. Y en el fondo yo creo que eso son cosas súper importantes de clarificar porque quizás hay mucha gente, como decía antes, temerosa de perder los beneficios si es que se ponen a trabajar. Claro, efectivamente, y es algo que igual es relevante porque va a depender, ¿cierto?, de la función, de la jornada, cuánto va a poder ganar esa persona, ¿cierto?, por su trabajo y muchas veces que ese complemento a través de los subsidios le permite, ¿cierto?, tener un pasar más digno, ¿cierto?, o un Exactamente. vamos a aprovechar de hacer algunas consultas que no están necesariamente relacionadas con el inicio y el término de la relación laboral, pero que nos hicieron acá nuestros seguidores y seguidoras, y por supuesto que les tenemos que escuchar, ¿cierto? Entonces, nos cuentan acá, Cristóbal, nos dice Bernardino que está con suspensión laboral y quiere saber si con suspensión laboral tiene derecho a vacaciones. A ver, lo que pasa es que estando con suspensión laboral, que todo esto es por lo menos hasta hoy día, digamos, no había noticias de que se iba a prorrogar, por lo tanto, esta ley de protección del empleo termina el día 6 de octubre, la próxima semana. La relación laboral está suspendida, ¿ya? Por lo tanto, eso quiere decir que se suspende la obligación del trabajador de prestar servicio y se suspende también la obligación del empleador de pagar remuneración por ello, ¿ya? Por lo tanto, mientras está suspendida la relación laboral, se suspende el ejercicio de todos los derechos y el cumplimiento de todas las obligaciones. Por lo tanto, estando suspendida la relación laboral, yo estimo que no procede
tomarse vacaciones, porque el hecho de tomarse vacaciones es propio de una relación laboral que está andando, que no solamente que está vigente, sino que está funcionando, digamos de alguna manera. Por lo tanto, no procedería tomarse vacaciones estando con suspensión laboral. Ahora, lo que sí es importante en relación con las vacaciones es que durante el tiempo que dura la suspensión de la relación laboral, las vacaciones se siguen acumulando, ¿ya? Como si el trabajador estuviera trabajando efectivamente, al igual que la antigüedad para efectos de indemnización. Por lo tanto, no es que el trabajador vaya a perder las vacaciones o no las siga acumulando, ¿ya? Si la persona, por ejemplo, voy a poner un ejemplo extremo, se tomó 15 días de vacaciones en el verano, del año pasado, lo suspendieron en marzo, ¿ya? No trabajó ningún día, suspendieron su contrato de trabajo y volvió a trabajar de nuevo, qué sé yo, en enero del año siguiente, podría de nuevo tomarse al volver 15 días de vacaciones de nuevo, porque durante todo el tiempo que estuvo suspendida la relación laboral, siguió acumulando los días de feriado que le corresponden. Perfecto. Súper, súper útil saber eso porque se generan algunas confusiones a propósito de la suspensión laboral, que como tú nos comentas, Cristóbal, al menos está previsto hasta el 6 de octubre, ¿cierto? La Así es. vigencia de la ley, todavía no se sabe bien qué es lo que va a pasar con eso. Y respecto del desarrollo de la relación laboral, la última consulta que nos hacen acá Ujú. tiene que ver si las vacaciones se acumulan, si se pueden acumular de un año o 2 años hacia adelante. Sí, se puede, la ley permite acumular hasta 2 periodos de vacaciones, Ya. ¿ya? 2 periodos completos, y le establece una obligación, digamos, al empleador de otorgarle vacaciones al trabajador, al menos un periodo de los acumulados, antes de que se cumpla el plazo para acumular el tercer periodo, ¿ya? O Ya. sea, yo lo máximo que puedo acumular son 30 días, ¿ya? Y antes de que yo cumpla la anualidad en que se devengan 15 días más, yo tengo que salir de vacaciones al menos 15 días, ¿ya? Para Ah, decirlo en términos simples. O sea, como máximo se pueden acumular 2 periodos de vacaciones. ya, perfecto. Y nos queda súper claro, Cristóbal, o sea, sí, claro, Cristóbal, y justo estábamos acá leyendo las personas, ¿cierto?, que se conectaron y justamente un tocayo tuyo se conectó. Así que saludo a Cristóbal ahí, a Amaranta, eh, otro Cristóbal más, otro tocayo más que se conectó, Joe también, Diana, Melina, Benja, Dami, César también, muchas gracias por estar acá con nosotros y les recordamos que pueden hacer sus consultas en los comentarios. Y ya pasando, ¿cierto?, estas consultas que nos hicieron y yendo hacia el término de la relación laboral, cuéntanos, Cristóbal, ¿cuáles son los motivos por los cuales me pueden despedir? A ver, este es un tema un poco largo, digamos, porque las causales son bastantes, voy a tratar de resumirlo lo más posible. Las causales de despido en el Código del Trabajo están contempladas básicamente en 3 artículos, ya que son el artículo 159, 160 y 161. El artículo 159 establece las causales de término que básicamente no son imputables, por decirlo de alguna manera, a ninguna de las dos partes, ¿ya? Básicamente se contempla el mutuo acuerdo, la renuncia, la muerte del trabajador, la muerte del trabajador pone término al contrato de trabajo, el vencimiento del plazo, ¿ya? El término de la obra o faena por la cual fue contratado el trabajador y el caso fortuito o fuerza mayor, ¿ya? En estos casos, pues, la norma establece que el trabajador termina su contrato sin derecho a indemnización, ¿ya? Eso es bien importante sostenerlo. Sin perjuicio de lo que las partes puedan acordar, digamos. O sea, las partes pueden acordar que en estos casos igual el trabajador va a llevar una indemnización, pero la ley no obliga al empleador a pagar una indemnización en estos casos, salvo obviamente la indemnización de feriado, que se paga siempre, ¿ya? Independiente de la causal que se invoque. Luego están las causales del artículo 160, que en términos resumidos son las causales que son imputables al trabajador, ¿ya? Son las causales, digamos, incumplimientos en los que incurre el trabajador que le permiten a la empresa poner término al contrato de trabajo, también sin pago de ninguna indemnización, ¿ya? Básicamente estamos hablando de falta de probidad, si es que un trabajador, por ejemplo, insulta a su empleador, si es que dos trabajadores se agarran a combo en la empresa, por faltar 2 días seguidos o 3 días en el mes, ¿no es cierto? Por, no sé, conductas temerarias que pongan en riesgo la seguridad de los trabajadores, y en general por incumplimientos graves de las obligaciones que impone el contrato de trabajo, ¿ya? Ese es el segundo grupo de causales. Y por último, están las causales del artículo 161, que son, digamos, hay dos causales. Una, la causal de necesidades de la empresa, que es la causal
probablemente más común, la que más se invoca, y el desahucio, que es una causal aplicable en general a las personas que representan a la empresa, o sea, gerente y subgerente, por ponerlo en términos simples, ¿ya? También se aplica esa causal de desahucio a las trabajadoras de casa particular. Entonces, en estas dos causales del artículo 161, la ley sí establece el derecho del trabajador, porque como en el fondo está siendo despedido, no por una causa imputable a él, sino que por una decisión de la empresa, la ley establece que la empresa tiene que pagarle una indemnización por años de servicio que equivale a una remuneración mensual por cada año de servicio prestado y fracción superior a 6 meses. Ya, Eso, entiendo. súper resumido, son las causales de despido. Y tengo una consulta, Cristóbal. Nos han llegado algunas consultas a la fundación, valga la redundancia, de casos de personas que, por ejemplo, están con licencia ya por enfermedades y no han enviado la licencia a su empleador, ¿ya? ¿Ya? Digamos que un caso de que no hay esta información como interconectada a nivel electrónico, ¿cierto? Del envío de las Sí. licencias, nos han llegado casos en que los empleadores no están en ese sistema y el trabajador o la trabajadora no envió la licencia, Uh-huh. ¿ya? En ese caso, claro, va a dejar de ir al trabajo un par de días porque se va a dar cuenta después, quizás, y en esa situación la pueden despedir o lo pueden despedir. A ver, es una situación bien compleja porque efectivamente el empleador, lo que los antecedentes que tiene para tomar la decisión de poner término al contrato, por ejemplo, por inasistencia reiterada e injustificada, es básicamente si es que el trabajador faltó o no faltó y si es que justificó o no esa ausencia, ¿ya? Claro. Por lo tanto, si es que un trabajador desaparece de la empresa, falta 2 días seguidos, 3 días seguidos, y no hay ninguna justificación al respecto, la empresa en estricto rigor podría proceder al despido. ¿Ya? Ya. Después, obviamente, en un eventual juicio eso se va a discutir si el trabajador tenía o no justificación para faltar, pero lo que yo recomendaría siempre es que si es que un trabajador, digamos, obtiene una licencia médica por alguna enfermedad y la empresa, y por algún motivo esa licencia no puede llegar de manera electrónica a la empresa, se preocupe de hacerla llegar de alguna manera, ¿ya? Ya sea con algún familiar, con algún amigo, o por lo menos comunicarse con la empresa telefónicamente o por escrito. Hoy día los WhatsApp, todo el mundo tiene WhatsApp de todo el Sí. mundo. Por último se puede mandar por ese medio, digamos, pero dar señales de vida porque de lo contrario a veces las empresas al no tener noticias pueden tomar decisiones que pueden perjudicar tremendamente al trabajador, digamos. Claro, y eso, claro, el poder utilizar ahí, aprovechar los medios que existen para poder comunicarse, ya sea con los compañeros de trabajo para que consulten, ¿cierto? Si es que Exacto, efectivamente, por ejemplo, en recursos humanos llegó o no llegó la licencia, exactamente. o comunicarse directamente con el empleador y decirle que va a estar con licencia, si es que llegó efectivamente o no Sí. esta, para evitar los problemas. Ahora, también por lo menos, es práctica de algunas empresas, te diría yo que la mayoría, cuando un trabajador simplemente deja de asistir, la empresa en general no llega y despide a los 2 días o a los 3 días, sino que por lo menos se preocupa de, no sé, de llamar por teléfono al trabajador, de tratar de averiguar qué le pasó, ¿ya? No es que digamos, sea como automático, faltó 2 días, no vendió licencia, lo despiden. Pero al final del día eso también queda a criterio un poco de cada empleador y por eso que es mejor que el trabajador sea siempre proactivo en justificar adecuadamente y oportunamente esa inasistencia a su empleador. Perfecto, Cristóbal. ¿Y qué pasa en caso de que la relación laboral esté suspendida? Ahí puede efectivamente el empleador despedir al o la trabajadora o hay alguna regla especial en estas situaciones. Sí, a ver, la ley de protección del empleo estableció una serie de normas respecto del término de la relación laboral y en términos generales respecto de los trabajadores con el contrato suspendido, dijo que no se podía despedir por necesidades de la empresa, ¿ya? O sea, el empleador no puede invocar esa causal respecto de trabajadores suspendidos. Podría invocar otras causales, ¿ya? Y voy a poner, no sé, un ejemplo. Eh, Antes de que el trabajador saliera suspendido, se inició una investigación por algún incumplimiento, por algún, no sé, algún hurto de alguna cosa, ¿va? Y si es que esa investigación, digamos, determina que ese trabajador es culpable de ese incumplimiento, podrían sí despedirlo, por ejemplo, por incumplimiento grave, o por falta de probidad, o por otra causal, pero no por necesidad de la empresa, ¿ya? Y también la ley estableció una regla bastante importante en relación con el seguro de cesantía. Como tú sabes, la ley de protección del empleo básicamente lo que estableció es que los trabajadores recibirían durante el tiempo que estuviera suspendida la relación laboral un pago
por parte de la administradora de fondos de cesantía con cargo a los dineros que los propios trabajadores tenían en sus cuentas individuales, ¿ya? Que son aportados por el empleador y también por el propio trabajador en el caso de los contratos indefinidos. Entonces, la norma general establece que cuando un trabajador es despedido por necesidades de la empresa, se le paga una indemnización por año de servicio, ¿no es cierto? Esta indemnización por año de servicio, de esta indemnización, el empleador tiene el derecho a descontar de esa indemnización lo que durante la relación laboral aportó como empleador a la cuenta individual del seguro de cesantía, ¿ya? Que es básicamente el 2,4% de la remuneración imponible mensual, se aporta al fondo y por lo tanto después el empleador pide un certificado a la AFC al momento del término y señala un monto, que eso se puede imputar de la indemnización por años de servicio, se descuenta, ¿ya? Ahora, respecto a los trabajadores que están suspendidos, ¿ya? Como en el fondo durante ese tiempo recibieron los pagos con cargo a esa cuenta, la ley dice que el empleador no va a poder descontar de las indemnizaciones por año de servicio lo que el trabajador haya retirado, digamos, de la AFC, ¿ya? Por lo tanto, si es que el empleador aportó en toda la relación laboral 2 millones de pesos a la cuenta individual del seguro de cesantía y el trabajador durante la suspensión de la relación laboral recibió de parte de la AFC 2 millones de pesos, el empleador no puede descontarle nada al término de la relación laboral. Claro, en teoría ese dinero ya no estaría. Exactamente, Claro, claro. exactamente. Aprovechamos acá, Cristóbal, de saludar a Manuel, a Rosario, que están acá con nosotros, a Lore, y nos preguntan acá, Eve nos pregunta, dice, si mi empleador me indica que debo volver en forma presencial, ¿debe pagar el seguro COVID? Sí, a ver, la ley de retorno seguro estableció una serie de obligaciones para los empleadores al momento de retornar a las labores presenciales. Y una de ellas, precisamente, es la contratación de un seguro por parte de cargo del empleador que básicamente protege y cubre los gastos médicos que pueda tener un trabajador que se infecte de coronavirus, ¿ya? Y esa obligación es para todos los trabajadores que prestan servicios de manera presencial y la duración de esa obligación está sujeta al estado o a la declaración de alerta sanitaria, no al estado de excepción constitucional que termina hoy día, ¿ya? Sino que a la alerta sanitaria que ya se prorrogó hasta el 31 de diciembre. Por lo tanto, todas las personas que hoy día están trabajando de manera presencial tienen que tener su seguro COVID contratado por la empresa. Y al menos los que retornen hasta el 31 hasta antes del 31 de diciembre, si es que no existe alguna novedad sobre Así la es. prórroga de esta Así. ley. Ahora, es altamente probable que la alerta sanitaria se prorrogue por muchísimo tiempo más. O sea, sería muy raro que se acabara el 31 de diciembre. Claro, Uh -huh. efectivamente. Y ahí entonces, muchas gracias Cristóbal, y volvemos a el otro tema que estábamos hablando, ahí después de la consulta que nos efectuaron por los comentarios. Y volvemos al término de la relación laboral. Ya hablamos entonces sobre si me pueden despedir o no, estando con suspensión, ¿cierto?, de la relación laboral. Cuáles son las causales de despido, los motivos por los cuales me deben despedir. Hablamos a grandes rasgos cuáles dan derecho a indemnización y cuáles no. Ellos nos comentaste que los que dan derecho a indemnización son, por ejemplo, el caso de el despido por necesidades de la empresa, ¿cierto? Así Y es. cuéntanos un poquitito en aquel tipo de casos, a qué indemnizaciones o pagos tengo derecho en caso de despido por aquellas causales. Sí, a ver, la causal de necesidad de la empresa, como dije, da derecho al pago de indemnizaciones, ¿ya? En primer lugar, da derecho al pago de una indemnización por años de servicio, que equivale en términos simples, digamos, a una remuneración mensual bruta, ¿ya? Por cada año de servicio que yo presté a la empresa, ¿ya? Por lo tanto, si yo presté servicio durante 7 años a la empresa y me despiden por necesidad de la empresa, voy a tener derecho a que me den 7 sueldos, ¿ya? En términos simples. Esta indemnización por año de servicio sí tiene un tope legal, ¿ya? Tanto respecto de los años de servicio como del monto de la remuneración que recibía el trabajador. Y esos topes son 11 años y 90 UEFs por el lado de la remuneración. O sea, estamos hablando de 11 años y de aproximadamente 2.700.000 pesos. O sea, las personas que ganan más de 2.700.000 pesos van a recibir una indemnización por año, pero topada en 2.700.000 pesos, ¿ya? Ya. Salvo que hayan sido contratadas antes del 14 de agosto del año 1981, ¿ya? Caso en el cual la indemnización es sin tope.
¿ya? Ah, Eso, eso en cuanto a la indemnización por años de servicio. Ahora, el trabajador además tiene derecho a otras dos indemnizaciones, ¿ya? En primer lugar, a lo que se llama la indemnización sustitutiva del aviso previo. La norma general es que el empleador, cuando pone término al contrato de trabajo, tiene que dar un aviso previo al trabajador de al menos 30 días, ¿ya? ya. 30 días corridos. Si es que el empleador no da ese aviso o da un aviso menor de 30 días, junto con la indemnización por año de servicio, tiene la obligación de pagar una indemnización sustitutiva de ese aviso previo que equivale a un sueldo, ¿ya? También con el tope de las 90 UF. Por lo tanto, el trabajador va a tener derecho a sus años de servicio más este sueldo adicional en caso de que no le den aviso de 30 días a lo menos, ¿ya? Y por último, y adicionalmente, el trabajador tiene derecho al pago de una indemnización por feriado legal y proporcional, ¿ya? Como ustedes saben, el trabajador cuando presta servicios va acumulando, ¿no es cierto?, días de vacaciones, y si al término de la relación laboral tiene días acumulados a su favor, la empresa se los tiene que pagar, ¿ya? Ya. Y ese pago del feriado es aplicable a cualquier causal, ¿ya? No solamente a la necesidad de la empresa. O sea, si a mí me despiden por incumplimiento grave o falta de prioridad porque le pegué un combo a un compañero de trabajo, igual me tienen que pagar ese feriado. Con el tope que habíamos conversado antes, ¿cierto? De los No. dos, Ah, de dos los 2 años tope, sí. O sea, a ya, ver, efectivamente la empresa podría eventualmente invocar ahí una prescripción, digamos, del derecho feriado, ese límite, pero la verdad es que se discute bastante en realidad si pueden o no. Y ese es un tema quizás ya más técnico, ya, pero en estricto rigor deberán pagar todo el feriado que está acumulado. ya. O sea, eso es para ponerle mucho ojo en el tema de cuando uno va a revisar el finiquito, ¿cierto? Exactamente, De poder ver que estén efectivamente todas las prestaciones. así es. Y entonces, si por ejemplo hay alguna prestación, hay alguna indemnización, ¿ya? Ujú. Por ejemplo, la indemnización por años de servicio, ¿ya? Que Sí. no está incluida. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo como trabajador? ¿Tengo que ir primero donde el empleador? ¿Qué es lo que hago? A ver, mira, en términos generales, cualquier, digamos, cualquier disconformidad que tenga el trabajador respecto de su despido, tiene varios caminos que seguir. Yo lo que siempre recomiendo, obviamente, es que si que hay un tema de diferencia de montos que pueden ser bajo o alguna equivocación respecto a los días de feriado que se está compensando, por ejemplo, obviamente la recomendación siempre es hablar con el ex empleador y tratar de solucionarlo entre las dos partes, ¿ya? Ahora, si es que eso no sucede, si es que en definitiva las partes no llegan a un acuerdo tanto respecto de los montos que se están pagando, como por ejemplo por la causal de despido que se está invocando, ¿ya? El trabajador lo que puede hacer es firmar de todas maneras el finiquito, ¿ya? Pero establecer en el finiquito una reserva de derechos, ¿ya? Y señalar, por ejemplo, de puño y letra en el finiquito, me reservo el derecho a reclamar la causal de despido o la diferencia de las indemnizaciones, etcétera, ¿ya? Es recomendable que haga eso y que firme el finiquito para que pueda recibir de todas maneras los dineros que no están en disputa, ¿ya? Ya, Porque obviamente cualquier persona que se le pone término a su contrato de trabajo va a estar en una situación económica probablemente completo. precaria, entonces va a necesitar esas platas. Por lo tanto, deja la reserva en el finiquito y ahí tiene básicamente dos caminos, ¿ya? El primero es, hecha la reserva, es hacer un reclamo en la inspección del trabajo, ¿ya? Que ahí lo que va a pasar es que la inspección del trabajo va a citar a las partes a un comparendo de conciliación, ¿ya? En el que va a decir, oiga, usted empleador, mire, el trabajador está reclamando esto, en realidad hay un error en el finiquito, paguen la diferencia, o si es que, por ejemplo, si se está reclamando la causal de despido, la inspección del trabajo no tiene competencia para determinar si una causal está bien aplicada o no, pero de todas maneras va a instar a las partes a que lleguen a un acuerdo, ¿ya? Ya, Ahora, si es que las partes no llegan a un acuerdo en la inspección del trabajo, o bien el trabajador decide ir directamente a otra instancia, puede directamente demandar a la empresa en un tribunal del trabajo, ¿no es cierto? Y en un juicio demandar lo que estime pertinente, ya sea una vulneración de derechos fundamentales, la causal de despido, las diferencias de las indemnizaciones, remuneraciones que no se hayan pagado, horas extra, etcétera. ¿Ya? Ahora, ¿por qué yo siempre recomiendo tratar de llegar a un acuerdo quizás directo entre empleador y trabajador? Porque lamentablemente hoy día los tribunales de justicia, sobre todo en Santiago, están con un atraso bastante importante, ¿ya? Que se da en parte por la gran cantidad de causas que existen y también obviamente
por la emergencia sanitaria que retrasó bastante los procedimientos. Y hoy día, si un juicio laboral antiguamente en Santiago se demoraba su total tramitación entre 6 y 8 meses, hoy día fácilmente puede llegar a los 2 años. ¿Ya? Por lo tanto es un periodo muy largo de tiempo en que el trabajador finalmente va a estar discutiendo quizás bajos montos o altos montos, pero va a tener que esperar mucho para poder recibir. Claro, entonces es bueno finalmente instar a las partes a que efectivamente lleguen a un acuerdo en esta sede y puedan poner término al conflicto, ¿cierto? Así Y es. para que no tengan que posteriormente interponer la demanda y esperar mucho tiempo más para poder obtener algún resultado. Así es. Además que los juicios tienen otras quizás externalidades, digamos. O sea, los trabajadores van a tener que necesariamente, dependiendo de sus ingresos, pero van a tener que incurrir en gastos de abogado, van a tener, Claro. digamos, someterse a un procedimiento que en sí es estresante, digamos. O sea, tener que ir a un tribunal, ahora son por Zoom las audiencias, pero tener que ir a un tribunal, ¿no es cierto?, pararse frente a un juez, trabajar en la demanda con el abogado, etcétera, es un proceso que puede ser, para alguien que no está habituado a estas cosas, un poco desgastante. Cristóbal, ¿y cómo lo puedo hacer para ingresar esta denuncia o reclamo ante la Inspección del Trabajo? A ver, usualmente estos reclamos se interponen en las oficinas de la Dirección del Trabajo, en las distintas inspecciones que hay en prácticamente todas las comunas. Ahí hay mesones de atención a público en donde generalmente piden ciertos antecedentes, como la carta de despido o el finiquito firmado con reserva, y los datos obviamente del empleador. Hoy día también existe la posibilidad, ¿no es cierto? Como entiendo que ya las inspecciones están atendiendo presencialmente, al menos algunas, pero también se podría hacer, digamos, de manera online a través de los medios de comunicación online que ha dispuesto la Dirección del Trabajo O para estos sea, efectos. o sea, canales de comunicación existen. Lo ideal sería Absolutamente. poder o llamar por teléfono para saber si lo tiene que hacer en línea o lo puede hacer presencial o directamente ingresar a la página y consultar si están abiertas las oficinas o si tiene que efectuar la denuncia, ¿cierto?, en línea. Exactamente. Y la verdad es que es un trámite relativamente sencillo el hacer este reclamo. Súper. Cristóbal, entonces hemos hecho un recorrido bastante con harto detalle, ¿cierto? A pesar de que es una materia sumamente compleja, en poco tiempo, ha sido un tiempo récord, ha quedado súper claro y nos llegan algunas consultas acá. Nos dice Marieta, ¿puede ser que un notario no me deje incluir una reserva de derechos para firmar el finiquito? No, a ver, eso no puede pasar hoy día, ¿ya? Antiguamente era una práctica que a veces se daba, pero hoy día no se puede hacer, y eso básicamente por expresa disposición legal. Hoy día con la ley que moderniza la Dirección del Trabajo, efectivamente se prohíbe cualquier tipo de impedimento por hacer reservas, pero además ya esto venía de antes, hace ya creo un par de años, en que hubo una instrucción expresa de la Corte de Apelaciones, por lo menos en Santiago, ¿no es cierto?, en que los notarios no pueden oponerse a que un trabajador firme su finiquito con reserva. Ya, perfecto. Entonces hay que manifestar aquello al notario o directamente. Sí. Sí, y es más, o sea, a contar de ahora también las empresas tienen la obligación en las cartas de despido, ¿ya?, de señalarle expresamente al trabajador que tiene la posibilidad de dejar una reserva de derecho en el finiquito, Ya, ¿ya? o Por lo sea, tiene que estar tanto, formado. sí, por lo tanto no hay posibilidades, digamos, haciendo las cosas bien, que es como se deben hacer, no hay posibilidad de impedirle a un trabajador que estampe una reserva en el finiquito. Ya, perfecto. O sea, allí hay un derecho, mandato, ¿cierto?, a todas las notarías de que efectivamente permitan que las personas, los trabajadores, las trabajadoras incluyan la reserva de acciones, ¿cierto?, en Así el es, contrato, o sea, en el así finiquito. es, así es. Entonces hicimos un recorrido de desde cuándo estamos frente a una relación laboral, cuándo estamos frente a un contrato honorario, cuáles son las cláusulas mínimas, lo básico que tiene que contener mi contrato, si es que es necesario hacerlo ante notario o no, qué pasa si yo estoy recibiendo subsidios, si es que efectivamente los pierdo con un contrato. Y después pasamos a algunas consultas que nos hicieron, ¿cierto?, en relación principalmente a las vacaciones, y también nos hicieron algunas consultas relacionadas a el término de la relación laboral estando suspendida esta, ¿cierto? Uh -huh. Y pasamos al tema de
cuáles son los motivos de despido, a qué indemnizaciones o pagos tengo derecho y qué pasa si me despiden y no estoy de acuerdo con el finiquito o con la causal que se está invocando. Y por último pasamos a esa pregunta, que es súper buena la pregunta que nos hicieron respecto de si la notaría no puede negarse a Ujú. que un trabajador o trabajadora establezca, ¿cierto?, esta reserva de derechos. Así Y es. ya vamos a ir cerrando en atención al tiempo, ¿cierto? Podemos estar hablando varias horas sobre estos temas, así es que espero que en el futuro podamos volver a reencontrarnos, Cristóbal, y poder conversar sobre otras temáticas o quizás algunos temas más específicos sobre lo que ya hablamos, porque de verdad que es muy útil poder informar a las personas que se conectan ahora en este momento, que ya nos están acompañando, pero también a las personas que van a ver con posterioridad nuestra transmisión. Y por último, pero no menos importante, nos dejan acá algunos mensajes que me gustaría poder leer, Cristóbal. Nos dicen acá, buenos datos, saludos. Nos dicen, clarísimo, muy buen abogado. Así es que muchísimas gracias, Cristóbal. Y antes de que nos vayamos, ¿cierto? Antes de que se desconecten, recordarles que si tienen alguna duda, alguna consulta legal, nos pueden escribir a www.probono.cl, ahí vamos a recepcionar su consulta y va a ser respondida por parte del equipo de Fundación Pro Bono. Y Cristóbal, te agradecemos tu compañía el día de hoy, todo tu conocimiento y la posibilidad de contar, ¿cierto? No solamente con tu conocimiento, sino que también con tu gran trayectoria y tu experiencia en estas materias. Y te pregunto si quieres algún minuto para poder despedirte de nuestros seguidores y seguidoras. No, básicamente darle las gracias a la Fundación y a ti, Fabiola, por estas instancias que se han generado con las transmisiones en vivo. La verdad es que son oportunidades muy interesantes para poder explicar, digamos, a veces ciertos temas que pueden resultar complejos. En general, los temas legales y los abogados nos caracterizamos por hablar en difícil, ¿ah? Así que creo que estas instancias son buenas para que gente que no está demasiado interiorizada en los tecnicismos legales pueda entender de una manera quizás más sencilla cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes, en este caso, ¿no es cierto?, como trabajador o trabajadora. Así que nosotros aquí en la oficina siempre totalmente dispuestos para colaborar con la Fundación en lo que necesiten, así que pueden contar con nosotros siempre y te agradezco nuevamente la oportunidad. Muchas gracias a ti, Cristóbal, y muchas gracias a todas las personas que se conectaron a esta transmisión en vivo y esperamos volver a encontrarnos en otro momento. Y solamente para cerrar, Cristóbal, nos dejan acá comentarios. Muchas gracias por la respuesta y por el tema, y nos dejan excelente y nos dejan algunos rayos ahí, destellos de cosas. Así que muchas gracias, Cristóbal, y que tengas una excelente tarde. Igual tú, Fabiola, que estés muy bien. Chao. Gracias, hasta luego.